Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche el tema de la semana, por supuesto, ha sido la fecha fatal, ha llegado la inscripción de los binomios. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hubo sorpresas? La gran pregunta, y personalmente creo que no. Carlos Mesa no nos sorprendió con un vicepresidente o una vicepresidenta como en un principio algún tuit suyo nos anticipaba, ¿no? Sino más bien escogió un operador político suyo, ya conocido dentro del mesismo, digamos, Gustavo Pedraza, un operador suyo en Santa Cruz. El Movimiento al Socialismo presentó a Evo y Álvaro, como ya lo habían anunciado. Y bueno, hubieron la presentación de estos otros binomios, los demócratas con Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez. Es decir, creo que no hubo mayores novedades, sino creo que lo más importante de este 28 fue la ruptura de Samuel Doria Medina con los demócratas, la ruptura de la alianza Bolivia Dice No, que Samuel Doria Medina haya decidido no participar, no ser candidato, no participar en las elecciones. Creo que es una cosa que al menos marca la agenda política nacional. Hemos invitado a 3 personalidades. Valeria Silva con nosotros después de mucho tiempo en Esta Casa No es Hotel. Valeria, como siempre es un gusto tenerte, me da mucho gusto verte después de tanto en el programa. Diputada nacional del MAS. Gracias, Susi. Muy buenas noches a toda tu audiencia, a quienes nos están acompañando desde sus casas, y será un placer compartir esta mesa contigo y con los 2 panelistas esta noche. Gracias, Valeria. Con nosotros Roberto Moscoso. Roberto, bienvenido otra vez a Esta Casa No es Hotel, representante, dirigente de hoy de Unidad Nacional. Tienes mucho que contarnos esta noche, Roberto. Parece que sí. Muy buenas noches, Susana. Un saludo atento a la audiencia y un saludo atento a Valeria y a Diego. Diego Velázquez, activista de la plataforma Proyecto de Renovación Democrática del PDR, se estrena en Esta Casa No es Hotel. Diego, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Susana. Ojalá sea una oportunidad de muchas, y es un gusto estar en esta mesa con gente de gran trayectoria política. Bueno, muchas gracias. A ver, yo más que un debate, a mis invitados les voy a pedir que podamos hacer un análisis de los binomios, de qué es lo que está más o menos detrás de la conformación de cada uno de estos binomios. En el caso particular de lo que hemos visto en el caso de Samuel Doria Medina, una lucha de Twitter bastante interesante, ¿no? Otra vez las redes sociales se presentan como un escenario interesante, ¿no? Que venían más o menos anticipando lo que iba a pasar al día siguiente. Nos contará sobre eso más adelante. Quédese con nosotros en Esta Casa No es Hotel. Nos vamos a un corte y volvemos a analizar los binomios. Volvemos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche vamos a hacer un análisis sobre los binomios, que ha sido definitivamente el tema político de la semana. Valeria, quiero empezar contigo. Han sido 9 binomios los inscritos, 18 candidatos, y solamente han habido 3 candidatas mujeres. Una candidata a presidenta, 2 candidatas a vicepresidenta. ¿Qué opinas sobre esto? Son efectivamente duplas que comparto lo que tú decías. Digamos que en la mayoría de los casos ya estaban cantadas. Muchas de ellas, diría yo, sobre todo en la escala de los grises, más allá del movimiento al socialismo, en el resto de las organizaciones políticas, en un 70%, probablemente 80%, con elementos que han constituido la política durante el neoliberalismo, durante la democracia pactada. Muchos perfiles repitentes, muchos perfiles que nada tienen que ver con aquella consigna, digamos, opositora que se ha venido trabajando de manera sistemática durante los últimos tiempos vinculada a la renovación, y algunas sorpresas. Una de ellas, me atrevo a mencionarla, la doctora Paola Barriga, abogada conocida por casos polémicos, casos en la justicia bastante polémicos, por ejemplo el caso Catanas, digamos, ¿no? Por mencionar uno.
una profesional que, bueno, en opinión mía, era muy respetada en su área. Una profesional que se tornó en muchas circunstancias defensora de las mujeres, defensora de buenas causas. Particularmente yo siento, bueno, hasta ahora debo decir, siento mucho respeto por ella. Sin embargo, creo que esta sorpresa particularmente desata al menos criterios encontrados al ir Paola Barriga con Jaime Paz Zamora, con uno de los representantes de la política más vieja, más trasnochada y definitivamente que nada tiene que ver, ni siquiera con el presente, mucho menos con el futuro de nuestro país. Nadie se imaginaba que Paola Barriga iba a ser candidata. Hoy es una de las 3 mujeres a las que tú hacías referencia. Las otras 2, otra candidata a vicepresidenta y otra candidata a presidenta, con todo el respeto que se merecen ambas señoras, creo que en este mismo momento son 2 ilustres desconocidas en el mundo de la política, lo cual no va en la línea de quienes en su momento plantearon la discusión del binomio paritario, ¿no? Sobre la discusión del binomio paritario, Valeria, nosotros nos enteramos que se había planteado en algún momento una ley. ¿Qué pasó con esa ley del tema del binomio paritario? ¿Por qué no fue más adelante? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Esta fue una propuesta de proyecto de ley hecha por 2 colegas diputadas, Jimena Costa y Fernanda San Martín. Ambas trabajaron el proyecto de ley al margen de lo que planteaba su bancada, la bancada de Unidad Demócrata, que, valga aclarar, es más o menos la versión anterior de lo que hoy se denomina Bolivia dice no, demócratas y Unidad Nacional. Trabajaron este proyecto al margen de su bancada y evidentemente eso desembocó en que su propia bancada terminó saboteando ese proyecto desde mi punto de vista. ¿Por qué? Básicamente porque el actual candidato a presidente por la Alianza Bolivia dice no, que ha raleado, digamos, a Samuel Doria Medina, no podía aceptar la posibilidad de que el binomio planteado, además desde sus colegas diputadas, incluye una mujer, porque esto lo dejaba fuera de cancha. Aparentemente, Óscar Ortiz, cuando empezó este debate, ya sabía que la posibilidad de alianza iba a ser una revisión de lo que fue UDE o de lo que es UDE en esta legislatura. Plantearla hacia adelante iba a ser sacarlo de cancha. Por lo tanto, fue la misma bancada de UDE la que de alguna manera saboteó ese proyecto. Entonces se quedó ahí quizás como un tema solamente de una bancada y por ahí un proyecto pendiente. Sí, en realidad ni siquiera de una bancada, ¿no? De 2 colegas diputadas que evidentemente tienen, desde mi punto de vista, buenas intenciones al respecto. Creo yo que el debate del binomio paritario va a tener que ser un debate interesante con miras al futuro próximo de nuestro país. Sin embargo, mi formación no me permite particularmente reducir el debate a, digamos, solamente el género de las personas. Yo soy feminista, me declaro feminista y para mí la lucha por los derechos de las mujeres no solamente pasa por una ley, pasa por estructuras, pasa por andamiajes de poder, básicamente, ¿no? Roberto, Unidad Nacional, el Movimiento Demócrata, como lo ha señalado Valeria, ya han tenido una alianza el 2014, UD. Y esa alianza casi que nace rota, ¿no? Desde el inicio, en el 2014, un poco que las primeras declaraciones ya dejaban ver que marcaba una distancia en Unidad Nacional y los demócratas muy claramente, ¿no? Entonces, la pregunta, Roberto, es ¿por qué insistir? ¿Por qué insistieron en esa alianza cuando ya había la experiencia de, al menos decir, una tensión, ¿no? Una tensión que muchas veces hemos visto incluso puesta en medios de comunicación. Jaime Paz hizo una declaración y con una frase bastante fuerte, ¿no? Dice, esta alianza parece pegada con mocos, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos, ¿por qué la insistencia que yo creo que deriva en
en lo que fue, que es la separación, ¿no? El divorcio. El divorcio. De acuerdo, Susana, lo explico y lo comento. Me gustaría antes muy rápido comentar lo que dice Valeria, pero si bien el tema de un binomio de hombre y mujer fue propuesto solo por 2 diputadas, yo creo que el resto de las bancadas, pero fundamentalmente el MAS, no apoyó este tema porque estaban embarcados en la reedición de un binomio que ya tiene 14 años, que es Evo Álvaro, ¿no? Y no querían cambiarlo, es decir, ahí se definió políticamente que eso no se podía cambiar en vez de mirar el futuro y en vez de mirar el tema de la integración de las mujeres contundentemente en la política, aunque han habido muchos pasos, ¿no? Pero eso está claro. ¿Qué pasó con Samuel Doria Medina y con UN y Demócratas? Nosotros entendimos que a partir del 21 de febrero del 2016, la oposición tenía varias banderas para enarbolarlas. En nuestro juicio, la primera bandera, la bandera más importante, era la bandera de la unidad y la bandera del 21F, las 2 banderas, la 21F y la bandera de la unidad. Pero habían otras banderas pequeñas, ¿no? A raíz del 21F había la bandera de la ciudadanía, la bandera de la renovación, y estaba la gran bandera del futuro. Nosotros miramos el escenario político y miramos los 10 de febrero, los 10 de octubre, los 21 de febrero, esa concentración importante, esa elección de 51 contra 49 el 21 de febrero del 2016, y planteamos claramente a todo el país que era necesaria la unidad, que la unidad era el camino para derrotar a Evo Morales en el marco de la democracia, que la unidad era el camino para derrotar a Evo Morales e impedir su reelección en respeto al 21 de febrero. Hay 2 marchas grandes que se están dando donde hay mucha gente de distintas corrientes para la defensa del 21F. Entonces, si para nosotros la bandera era la unidad, lo tratamos de poner en práctica. Desgraciadamente se adelantó Carlos Mesa, no se pudo avanzar en la unidad con él. Hablamos absolutamente con toda la oposición para tratar de generar un gran frente unitario. Muy pocos respondieron, y lo vamos a ver después, pero respondieron demócratas, porque ya habíamos trabajado con ellos y no es que estábamos mal. Tuvimos 5 años o 4 años de oposición coordinada. No son fáciles, obviamente, estas relaciones entre partidos, pero trabajamos mucho tiempo y juntos frente al régimen de Evo Morales. Y planteamos la unidad y ellos aceptaron la unidad. Y cuando nosotros planteamos que la propuesta tenía que ser el binomio Samuel Doria Medina y el que ellos pongan, ellos propusieron en algún momento a Óscar Ortiz, y cuando ellos rechazaron aquello, nosotros dijimos, bueno, no, está bien, no vamos a insistir en aquello, pese que Samuel en las encuestas estaba entre 10 a 12%, y dijimos que vaya Rubén. Ahí viene el tema de los twitters, el otro elemento de la política, ¿no? Cedemos el espacio, Samuel se hace a un lado, pero por la unidad le pedimos a Rubén que sea el candidato. Pero Rubén desiste. E insiste en que el tema de la bandera ya no había sido la unidad, sino ahora había sido la renovación. Y plantea entonces Óscar Ortiz y alguien más de las plataformas ciudadanas. Y plantean además que vayamos a unas primarias y que nos confrontemos. Y nosotros decimos, ¿cuál es el motivo de confrontarnos? Si el motivo es la bandera de la unidad, si la idea es ganarle al MAS, no es pelearnos entre nosotros, no es saber quién tiene más diputados o más senadores entre nosotros. La gran tarea es recuperar la democracia y mirar hacia el futuro, porque creemos que hay un positivismo, que hay futuro después de Evo, y que por lo tanto la tarea es la unidad para lograrlo aquello. Roberto, ¿no crees que como Unidad Nacional cayeron en esta trampa de la búsqueda de las alianzas a toda costa, de manera muy precipitada, pudiendo haber ido, como lo han hecho otros partidos, solos? Y capaz más adelante, si
inscribir quizás al que tenga o participar simplemente en la elección el que tenga mejores posibilidades. Es decir, tomando en cuenta que Samuel tenía, como tú dices en la encuesta, el 10 al 12% de piso, y cuando uno ve en la encuesta Rubén u Oscar, ¿no? Oscar mucho menos, no pasan del 7%, digamos, en la mejor encuesta. ¿No tenían ustedes mejores posibilidades de ir solos y en este afán de una búsqueda precipitada de la unidad, bueno, se quedaron sin la participación en las elecciones? Hay dos temas. Yo creo que la precipitación es el resultado de una ley que impone el MAS en primarias, para generar primarias, precisamente porque le interesa. ¿Qué es lo que le interesa al MAS? Al MAS le interesa que la oposición esté dividida, y hoy está más dividida que nunca. Entonces, punto a favor del MAS. Segundo punto, que el momento en que rompemos con demócratas, nosotros tenemos la posibilidad de llevar una candidatura solos. Pero hacemos el análisis y decimos, no es responsable con el país, no es responsable con el futuro, no es responsable con nuestro discurso de unidad a lo largo de todos estos años. Y planteamos, pues entonces, no participar, y sí entendiendo que la unidad es un proceso, en construcción. No estamos participando, pero sí Samuel Doria Medina va a seguir haciendo política, va a seguir visitando los municipios de este país, va a seguir contactándose con gente. Unidad Nacional es un partido estructurado en todo el territorio de Bolivia. Tenemos la logística para ello. Entonces vamos a esperar cuál es el resultado el próximo año, en mayo y junio, y vamos a apoyar a aquel candidato que tenga posibilidades reales de triunfo frente a Evo Morales, y allí construiremos en este proceso paulatino un instrumento de unidad. Diego, eres parte de la plataforma del proyecto de Renovación Democrática, y yo te quiero preguntar desde tu punto de vista, ¿cómo evalúas los binomios? Las plataformas más bien sí han hecho una apuesta clara y sostenida por el tema de la renovación. Sí. ¿Crees que alguno de los binomios cumplió las expectativas que se plantearon las plataformas? A ver, de inicio yo me quiero adherir a la idea de Roberto. Creo que los binomios que resultan, digamos, en estos días son básicamente el resultado de la enfermedad que básicamente sufren los partidos políticos, ¿no? Estos partidos políticos que se consideran como tal, pero en realidad son maquinarias electorales, pero además que se cataliza, digamos, esta enfermedad, por así decirlo, con la ley de organizaciones políticas. ¿Cuál es la enfermedad de los partidos? El no saber representar o no saber representar las demandas de la sociedad, básicamente, ¿no? Y creo que esto se cataliza con la ley de organizaciones políticas, pero que además viene propuesto de un partido oficialista totalmente desesperado por poner en carrera electoral a su binomio, ¿no? Un binomio que, si lo tratamos con seriedad, obviamente no está legítimamente ni legalmente habilitado para participar en las elecciones. Entonces, parte desde ahí es un cacho más estructural el tema de los binomios, ¿no? Después, creo que el binomio que menos sorprende es el de Evo y Álvaro, que es básicamente no porque sean las mismas caras, digamos, durante 12 años, ni que sea la cuarta elección en la que se presentan, sino porque precisamente no tienen nada nuevo que ofrecer. Ni siquiera que no tienen nada nuevo que ofrecer al país, sino que no tienen nada nuevo que ofrecer a su gente, ¿no? Esto es por básicamente la lectura que se hace de la realidad, y es básicamente un contradiscurso que ellos tienen, y se lo digo a Valeria, ¿no? Que me parece que es un contradiscurso decir que el país ha cambiado, sostener firmemente esto y que básicamente mucha gente lo reconoce, pero no adecuarse a estas nuevas situaciones. Entonces es un anacronismo total, es una contradicción total el no presentar cambios estructurales sabiendo que la realidad ha cambiado, ¿no? Si se sigue manteniendo el guión del 2005 cuando ya estamos en 2018 y Bolivia tiene otro guión. De ahí creo que básicamente los binomios que se han presentado tampoco sorprenden mucho. El único espacio donde yo puedo sentir cierto aire de frescura, por así decirlo, dentro de la oposición, y no porque simpatice con ellos, es el binomio de Óscar Ortiz con Rodríguez. Y es básicamente porque después de tiempo Santa Cruz le presenta, está presentando básicamente que tiene una visión de país. No sé si una visión de país, pero sí tiene algo que decir al país. Entonces creo que este binomio es que básicamente le está dando un aire de frescura y solo únicamente por este elemento, ¿no? Después,
el tema de Carlos Mesa ya lo sabemos y creo que va a ser interesante igual analizar a qué sujeto político están apelando estos binomios, y creo que ahí, digamos, sí hay un error garrafal de parte de básicamente todos los binomios que se han presentado, ¿no? Y obviamente puede parecer que de cierta forma sea algo nuevo en el área política el tema del discurso de Víctor Hugo Cárdenas, pero creo que cuando he escuchado que este señor se está bolsonarizando, quiere ser Bolsonaro boliviano, me parece un facilismo, ¿no? No entra dentro de las condiciones que se tiene que tener para que surja un proyecto político de este tipo, ¿no? Pero como digo, creo que la mayor decepción y básicamente la muestra de que no hay renovación la da el partido de gobierno, ¿no? Pero el partido de gobierno nunca dijo que iban a renovar a sus candidatos. No te digo solamente por renovar a los candidatos, ¿no? Que básicamente tendrían que haberlo hecho por precisamente estar inhabilitados para la elección, sino por el tema de presentarle algo nuevo al país, ¿no? Y es básicamente adecuarse a la realidad que está viviendo Bolivia. Es decir, tú tienes un movimiento al socialismo que sigue apelando a un sujeto político que es campesino, cuando se ha visto que en los últimos años la migración hacia ciudades ha sido muy alta, ¿no? Entonces, es básicamente... Es muy interesante lo que tú señalas, Diego, porque me hace pensar que, digamos, las plataformas ciudadanas, tú estás... eres activista de alguna de ellas, ¿no es cierto? Lo que le estaban exigiendo a el mundo de la oposición, ¿no es cierto? Es justamente la renovación, porque debe haber renovación. Pero tu respuesta me lleva a pensar que siguen apelando a por qué no hay renovación en el MAS. El MAS nunca ha planteado la renovación. El grupo que plantea la renovación, que se supone plantea la renovación, está justamente a la acera del frente del MAS. Entonces, digamos, en el marco de quienes habían apuntado a ofrecer una cuestión distinta, ¿no es cierto? ¿Qué opinión te merece eso? O sea, ¿crees que realmente los únicos que apostaron a una cosa distinta son los demócratas? No, o sea, a ver... me explicaré mejor, ¿no? Para que se entienda. Creo que el tema de la renovación, y es por lo que yo y mi plataforma siempre hemos apelado, no es únicamente dentro de oposición, sino también dentro de la estructura política y el campo político, dirigencial, ¿no? En ese sentido sí exigimos que los jóvenes estén en espacios de decisión, etc. Te digo esto precisamente porque te muestra que el sistema político partidario está sufriendo, pues, de determinadas... enfermedades, de determinados problemas. Y ahí, digamos, yo te doy un dato y una clara muestra, digamos, dentro del MAS, que si bien no te ha prometido renovación, ni siquiera, o sea, es lo que digo, no te promete renovación en cuanto a candidatos, pero sí tiene que adecuarse a la realidad en cuanto a discurso. Y es algo que no ha pasado. Y, bueno, una clara muestra de que no se ha podido ni siquiera renovar en estos, que es algo muchísimo más peligroso, en estos 15 años que no hayan podido generar un candidato ni siquiera vicepresidenciable, es algo aún más peligroso y que da muchísimo más que preocupar, ¿no? El mito de que Evo sea irreemplazable se entiende, pero que Álvaro sea irreemplazable y que no se presente una nueva propuesta es algo que no entra, digamos, en la cabeza de la gente, o por lo menos yo considero que es algo peligroso. Valeria, una de las críticas a estas primarias es que los 9 frentes han inscrito solamente un binomio. Yo en el Twitter lo dije, o sea, no era un secreto para nadie que los partidos políticos tenían la intención de llevar un binomio. Era justamente este tipo de negociaciones, ¿no? Internas que hemos visto particularmente en la Alianza Bolivia Dice No. ¿Cómo fue dentro del caso del MAS, para hablar el tema de lo del MAS? ¿Y qué opinas cuando se dice que esta primaria no debería realizarse? A ver, primero, solamente porque no puedo no mencionarlo, se ha hecho referencia a que en esta legislatura, en la legislatura cursante, se ha tenido una oposición coordinada entre Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social, lo cual claramente es una falacia. En la Asamblea Legislativa, Unidad Demócrata, desde la primera votación que se hace como bancada, presenta mínimamente 3 postulaciones para casi todo.
las rupturas al interior de Unidad Demócrata han sido bastante profundas y han llegado hasta amenazas y hasta a poner a las colegas diputadas, particularmente mujeres, en riesgo de ser víctimas de acoso político y de violencia política, no solo hacia ellas, sino hacia sus familias. Por eso a mí me sorprende bastante que en los últimos meses hayan decidido Unidad Nacional y Demócratas tratar de reeditar esa alianza. Tengo que reconocerle a Jaime Paz Zamora su valoración al respecto. Esa alianza no iba a llegar a ningún lado, sobre todo porque Samuel Doria Medina decide no tomar en cuenta la posición de sus legisladoras y legisladores más inteligentes, más sensatos y más propositivos. Decide no hacerles caso, no escucharles y volver a mirar al oriente, volver a mirar a Óscar Ortiz y a precisamente quienes fueron los acosadores sistemáticos de sus mejores representantes en la Asamblea Legislativa, por un lado. Por el otro, la ley de organizaciones políticas es primarias, por supuesto, pero no es solo primarias. Entonces creo yo que hay un grave error de concepto, de lógica cuando se pretende decir que la LOP es elecciones primarias solamente. Es una parte fundamental de la profundización de la democracia y por lo tanto de la norma, pero no lo es todo. Y esto lo sabemos todos los partidos políticos que hemos participado en la construcción de esta norma. Esta norma, querido Diego, no es una construcción del movimiento al socialismo. Esta norma nace por la voluntad del Tribunal Supremo Electoral, convocando a todas y todos quienes componemos las estructuras del sistema político partidario actual, además de organizaciones sociales y otros sujetos políticos interesantes. Creo yo que en términos de política partidaria, precisamente la ley de organizaciones políticas y hoy mismo la celebración de primarias, que desde el movimiento al socialismo defendemos porque se traduce en profundización de la democracia, es exactamente lo que tú mencionabas, que no hay cambios estructurales. La celebración de primarias en la política partidaria, en el sistema de partidos, es un cambio estructural que responde a las necesidades que tienen hoy las organizaciones políticas, que definitivamente no estaban siendo atendidas por el andamiaje jurídico, por el andamiaje normativo que se había construido durante el neoliberalismo, que básicamente estaba diseñado para la democracia pactada. Y ahora específicamente, mencionando esto de los binomios únicos y desde mi punto de vista, este doble discurso de algunos candidatos que, como tú bien decías, al presentarse como candidatos tenían la responsabilidad de conocer la norma, específicamente el artículo 29 que hace mención a que las organizaciones políticas tienen la posibilidad de presentar uno o más binomios, van, yo entiendo, con la responsabilidad que se merece, conociendo la norma, se inscriben y saben que son, en el caso, por ejemplo, de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, porque digo, además de manera específica, Carlos Mesa, creo que lamentablemente Revilla ha tomado una muy mala decisión al ponerse en un segundo plano que lo deja sin ningún tipo de poder de decisión en esa alianza. Sabía que era el único binomio de esa alianza y se inscribe. Jaime Paz Zamora tenía, en todo caso, posibilidades de tener competencia, pero a la hora de la inscripción sabía que era el único también. Es decir, en términos oficiales e institucionales, participan de la celebración de las primarias y del proceso que implica esta celebración, inscribiéndose, pero a la hora de sopesar cómo va a quedar el escenario político después de las primarias, deciden solo de dientes para afuera solicitar que no se celebren las primarias. ¿A qué se debe esto? Desde mi punto de vista, a que saben que sus alianzas o sus partidos políticos no han tenido la capacidad de enamorar a la ciudadanía, no han tenido la capacidad de crear estructuras y no han tenido la capacidad, por lo tanto, de jugar en las primarias un papel que los fortalezca como perfiles políticos. A ver, el PDC, UCS, la propia Alianza Bolivia dice no, van a demostrar, desde mi punto de vista, por esto es su accionar en el último año, debilidad en las primarias. Y esto no puede ser desde ningún punto de vista responsabilidad del movimiento al socialismo. O sea, no pueden venir a responsabilizarnos del intercambio de tweets y ese tablero de ajedrez de jaque
jaque y jaque mate entre Unidad Nacional y el movimiento de demócratas, así como tampoco pueden responsabilizarnos de la incapacidad que tuvo Carlos Mesa, que debo decir, en términos honestos, el movimiento al socialismo esperaba más del binomio que vaya a construir él. De hecho, teníamos un poco de temor de la capacidad que pueda tener él de construir un binomio interesante. No tuvo la capacidad, agarró a uno de sus hombres, como bien tú decías inicialmente, de su mayor confianza, miembro además de su gabinete cuando fue presidente, vinculado al MNRismo, y no es un dato menor, vinculado a la investigación del caso Lavallato y Odebrecht. Roberto, ¿por qué Samuel no participó en las primarias? Esa es una pregunta que, a ver, muy interesante, en el sentido de que Samuel es uno de los primeros en plantear en el debate público el tema de la necesidad de elecciones primarias, justamente el tema de la necesidad de, por el tema de la unidad, que salga el mejor y toda esta cuestión. Entonces, cuando los demócratas, antes de la ruptura, yo recuerdo que Óscar Ortiz sale y hace una declaración que me parece que sorprende a Unidad Nacional, ¿sí? Diciendo, claro, vamos a ir a las primarias, los verdes vamos con un binomio y los amarillos van con otro, ¿no? Entonces, ¿por qué no se realizó la participación en estas primarias? Porque entendimos la estrategia del MAS. La estrategia del MAS era muy clara, es decir, la estrategia del MAS estaba definida en dividir la oposición, porque el MAS es un proyecto gastado. Y no solamente está reflejado en el 21 de febrero del 2016 en su derrota, sino tú ya lo ves en las encuestas y lo ves en las calles. El MAS es un proyecto gastado. El MAS es un proyecto al que se le puede vencer. Pero obviamente no se le puede vencer si tú tienes 8 candidaturas o divididas de la oposición, y si nosotros hubiésemos participado hubiésemos sido 9 candidaturas divididas de la oposición, de repente Samuel con posibilidades interesantes para competir con Carlos Mesa. Pero esa no era la idea. Roberto, yo te estoy preguntando en el interior de la alianza. O sea, ustedes hacen una alianza, Bolivia dice no, ¿y por qué Unidad Nacional no participa de esa alianza? De todas maneras, de esa alianza igual iba a salir un binomio. Claro, ¿por qué? Porque entendimos que esa alianza era el germen de una unidad. ¿Sí? Entendíamos que la alianza con demócratas era un germen de una unidad mayor. Pero cuando demócratas no entienden que hay que construir una unidad mayor, si no entienden que hay que competir contra nosotros, porque no sé quién tiene que tener más diputados y más senadores, y cuando no miran la dimensión de que en realidad el principal rival es Evo Morales, nosotros decimos, oye, ya por un grado de madurez no vale la pena. No vale la pena entrar a ese juego, que es juego del MAS. ¿A quién le interesa que compitamos entre los opositores? ¿A quién le interesa que Víctor Hugo Cárdenas salga y diga no, porque Carlos Mesa no sé qué, y Jaime Paz diga no, porque los demócratas y Unidad Nacional? Oye, estamos entrando al juego del MAS. Y nosotros definimos entonces no entrar al juego del MAS. El MAS, al interior de estos 8 proyectos de la oposición, estoy seguro que todos son hombres y mujeres respetables, pero estoy convencido que hay algunos realmente opositores y hay otros que simplemente son funcionales al MAS. Paradójicamente, Roberto, Samuel Doria Medina es el único candidato que presenta 5 puntos, ¿no es cierto? Presenta un programa de 5 puntos, lo pone en la televisión. Ha estado Samuel con un spot en la televisión. Y entonces ahí te pregunto, ¿qué ha significado para ustedes como dirigencia de Unidad Nacional no participar ahora en las elecciones? Teníamos 5 puntos que lo presenté en algún programa, y esta semana íbamos a sacar otros 5 puntos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el país. Porque creemos que se puede pensar en el país, se puede pensar en el futuro, que es la otra bandera grande. Unidad, 21F, futuro son las banderas que enarbolamos nosotros. Y por lo tanto hay vida después de Evo, y creemos que se le puede ganar a Evo. Fue así muy duro para nosotros. ¿Cómo se puede, y a lo último que te pregunto, me tengo que ir al corte y vuelvo contigo, cómo se puede
digamos, impulsar 5 puntos, un proyecto de 5 puntos, más allá otros 5, o Samuel ha anunciado que, y tú lo acabas de señalar, que va a seguir haciendo política. ¿Cómo se puede hacer eso si no se participa en una elección? Porque el proceso de unidad y el proceso no es un proceso solo electoral. Es decir, si entendemos, querida Susana, que esto se limita a lo electoral, nos estamos equivocando. El proceso de la unidad es fundamentalmente un proceso político. Es un proceso por el bien mayor, porque Bolivia es primero, por Bolivia. Y entonces en ese proceso político nosotros vamos a seguir presentando nuestro programa de 5 puntos, vamos a presentar otros 5 puntos y vamos a plantear en mayo o junio, después de un proceso de acumulación por la unidad, que al que esté mejor posicionado planteemos un proceso de unitario en función a programas, pero en función a la posibilidad de darle al país otro futuro. Me tengo que ir un corte, quédese en esta casa, no es hotel. Volvemos contigo, Diego. Me he quedado sin tiempo en esta ronda, disculpa. Volvemos a esta casa, no es hotel. Estamos hablando de los binomios. Diego, voy a volver contigo, que en la anterior ronda te he dejado sin tiempo. A ver, Carlos Mesa, cuando anuncia la candidatura, pone énfasis en las plataformas ciudadanas, las convoca. Días después firma un acuerdo con 50 plataformas ciudadanas. Tú que estás en plataformas ciudadanas y en una plataforma ciudadana y supongo en diálogo con otras, ¿tuvieron algún momento la esperanza que Carlos Mesa elija un vicepresidente de las plataformas ciudadanas? Yo creo que en realidad, bueno, a ver, hay que entender también el entorno en el que Mesa se está desenvolviendo, ¿no? Yo creo que él, en caso de ser gobierno, y como se lo imagina, quiere un gobierno sin hipotecas, ¿no? Que es el fantasma que le va persiguiendo desde el 2003, ¿no? Cuando no tenía partido, igual que ahora, no tenía un socio. En realidad era como que llegaba de invitación y tampoco tenía territorio, como pasa ahora, ¿no? Entonces, estas condiciones yo creo que le han hecho pensar que más bien tendría que buscar a alguien de su entorno, como es Gustavo Pedraza. Las plataformas ciudadanas, bueno, yo creo que en realidad hay tres errores de la oposición, y ahí entra el tema de las plataformas ciudadanas. Uno es de sobreestimar lo que son las plataformas ciudadanas. Conste que yo vengo de una plataforma ciudadana, ¿no? Interesante. Se ha sobreestimado este sujeto político porque se ha dicho, ¿no? Es el campesino, el indígena, por el tema de las migraciones, pierde su esencia, digamos, básicamente, no sé, se vuelve más cosmopolita, si quieres verlo. Las Bartonidas y los cocaleros del 2005 ya no son lo que eran en ese entonces, y en contraposición, ¿qué me queda, no? Los ciudadanos. Entonces se ha buscado como que un sujeto político determinante, pero creo que en esta situación, y como se nos da, no hay uno que vaya a ser, sino hay distintos sujetos políticos que se tienen que ir articulando. Por eso Carlos Mesa también, el momento de inscribir la alianza, porque había salido con Ciudadanos, ¿verdad? Al momento de inscribir la alianza, cambia el tema de comunidad ciudadana, ¿no? Entonces creo que las plataformas ciudadanas, yo siempre he sido bastante crítico de algunas plataformas ciudadanas, porque yo las he considerado que el tema del 21F, y lo teníamos bastante claro desde hace tiempo, era ir a las elecciones y legitimar las elecciones con Evo Morales, o básicamente ponerse al lado de la resistencia pacífica. Tú sabes que el Estado funciona en medida que se reconoce su existencia. Entonces, creo que este tema se lo sabía desde un inicio, y a las plataformas ciudadanas, en muchos casos, no en todos, obviamente, si hay luchas legítimas, se las ha utilizado como trampolines políticos, que no necesariamente estaban pensando en llegar a una vicepresidencia, sino también en llegar a diputados, senadores, uninominales, plurinominales, ¿no? En ese sentido, creo que eran cosas que ya se sabían del equipo de Mesa y obviamente de las plataformas ciudadanas. Valeria, haciendo un ejercicio, unos 55 años en promedio hay en las candidaturas, en las 18 candidaturas de presidente y vicepresidente. En estos 18 candidatos se suman unos 1000 años. A ver, la pregunta, ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Por qué no confían en jóvenes?
o confían en jóvenes, pero ¿qué es lo que está pasando que no hay presencia de los jóvenes? Creo que ese debate está estrechamente relacionado con el de la renovación, ¿no? Para mí la renovación no tiene que ver necesariamente con una cuestión etaria. De hecho, yo soy una política joven, quizás una de mis características más conocidas es el hecho de que tengo 28 años, que he sido escogida con 23, digamos, lo cual muchas veces ha significado para mí un problema, tengo que decirlo, porque resulta que la política no es solamente lo que se cuenta en teoría. Se requiere tener experiencia de vida. Yo he ingresado a la Asamblea Legislativa siendo Valeria, una Valeria, y hoy soy otra Valeria y soy otro perfil político definitivamente. Creo que el tema de la renovación, y vuelvo a lo que estaba diciendo, no tiene que ver solamente con cuestiones etarias. Ejemplo de esto es que hay un muchacho que teóricamente se dice en redes sociales es el representante, el mayor representante de Carlos Mesa en la juventud, se llama Ignacio Vera, quien en su Facebook, por citarlo, refiriéndose a una crítica que le hace el viceministro Canela respecto a que su estructura no contiene mujeres, responde, entre otras cosas, que, cito, como grupo, creemos que la mujer debe incursionar en todos los ámbitos del quehacer humano en función de la idoneidad y la capacidad. La mujer y el varón se superan por su espíritu, su inteligencia y su nobleza. El incluir mujeres por el mero hecho de hacerlo es degradarlas y reconocer implícitamente una inferioridad que no existe. ¿Por qué cito esto? Porque creo que para una persona que no debe superar los 25 años, es joven, podría fácilmente decir que es renovación, el concepto de igualdad entre hombres y mujeres no tiene nada que ver con lo que se está planteando hoy desde las nuevas luchas por el sentido común. Es decir, para este muchacho, Ignacio Vera, no ha pasado nada en la lucha de las mujeres, por ejemplo, por el acceso al voto, por el salario igualitario, por la representación política. No ha sucedido nada. Ese es su representante joven. Es joven, nadie le va a discutir su edad, pero sus ideas son ancladas en el 1930, siendo amables, digamos. Entonces, para mí, eso es definitivamente una muestra de que la edad no lo es todo, ¿no? A la vez, Evo Morales, Álvaro García Linera, que son nuestro binomio, son hombres adultos, no hay discusión en aquello, que han ingresado a la política. Recordemos con qué edad han ingresado ambos a la política, ¿no? Cuenta el presidente Evo Morales que cuando ingresaron al Palacio se dieron cuenta que los hombres y las mujeres fuertes estaban todos entre los 30 y los 45 años. Hoy, entre 30 y 45 años, muy pocos, digamos, en las listas de la oposición. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es definitivamente cierto que en la política la edad a veces es subjetiva, ¿no? La renovación no tiene que ver con la edad que uno tiene. Hay jóvenes que definitivamente ignoran el transcurso del tiempo, así como hay abuelitos, no sé, mi abuelo vive en Sucre, Fabio Guzmán es el hombre más progresista que he conocido en mi vida. Él te pelea por el aborto legal, él te pelea por la soberanía de los recursos, él te pelea por cosas que Ignacio Vera, de no sé, 25 años, no lo va a hacer. Entonces, para mí la renovación no tiene que ver con la edad, definitivamente. Y en todo caso, bien lo decías tú, el movimiento al socialismo no planteó cambiar de nombres. Nunca planteamos cambiar de nombres con miras a las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque Evo y Álvaro hoy mismo sintetizan, y además solo ellos sintetizan, y no solamente en el espectro del movimiento al socialismo, sino de todo el sistema de partidos, la capacidad de gobernar este país. Este país, sin Evo y sin Álvaro, que son complementarios, sería ingobernable. Y esto yo lo tengo totalmente claro. Roberto, otro dato curioso en estas primarias ha sido la reaparición de don Víctor Hugo Cárdenas.
a quien me imagino que tú conoces muy bien. Claro que sí. Hoy es candidato el de la UCS y, como lo ha señalado Diego, está alineado a un discurso de Bolsonaro, muy conservador, ultraderecha incluso, ¿no? ¿Crees que hay espacio para una posición así en Bolivia? ¿Tú crees que un discurso de esa naturaleza puede ganar votos? Voy a referirme un ratito a lo que dijo Valeria. Es que ese es el tema, ¿no? Es decir, Valeria pone como que Evo y Álvaro son imprescindibles para que el país tenga futuro. Álvaro en algún momento nos dice: el sol no saldrá y las estrellas desaparecerán si Evo Morales no es presidente de nuevo. Esa visión es una visión que pretende amedrentar y poner incertidumbre en el futuro del país. Y para poner certidumbre y seguridad en el futuro después de Evo, porque a Evo Morales y a Álvaro García Linera se les puede ganar electoralmente, para poner certidumbre post-evismo necesitamos unidad. Necesitamos un proyecto unitario y un proyecto que pueda fortalecer esa opción. Y cuando tú me planteas sobre mi apreciado y valioso amigo Víctor Hugo, él, junto con los otros 7 candidatos de la oposición, están entrando en ese juego. En el juego de yo soy distinto, los otros 7 no, yo tengo la verdad, los otros 7 están equivocados, y están entrando en el juego del MAS. ¿Quién va a atacar a Evo Morales? Seguramente Carlos Mesa, ¿no ve? Pero ¿quién va a atacar a Carlos Mesa? Los otros 6 o los otros 7 candidaturas de oposición. Y cada uno tratando de buscarse su nicho electoral para tener una pequeña representación parlamentaria, en vez de mirar lo grande. Y lo grande es que se le puede ganar a Evo Morales. Pero ¿a ti te parece? Y aquí termino. Víctor Hugo se está equivocando, como seguramente muchos otros de los de la oposición. Roberto, planteas sostenidamente esta cuestión del tema de la unidad como la forma necesaria para ganarle a Evo Morales, pero ¿a ti no te parece un poco, digamos, exigirle demasiado a las personas que están haciendo política también una unidad? Porque el momento, supongo que tienes que encontrar un discurso bolsonarista, ¿no es cierto?, como el que hoy día está planteando Víctor Hugo Cárdenas, además inventando unas cuestiones sobre temas de educación sexual en las escuelas que no existe. O sea, no sé, es decir, si yo fuera padre de familia, ojalá existiera lo que Víctor Hugo Cárdenas dice que existe, no existe, ¿no es cierto? Con Gustavo Pedraza, por ejemplo, ¿no? Gustavo Pedraza, la gente lo conoce, era un analista político, ha estado algunas veces en esa casa, no es hotel. No podemos encasillar a Gustavo Pedraza en la extrema derecha. Entonces, ¿cómo, digamos, en el marco de estas necesidades, ¿no? ¿Cómo haces, o sea, cómo se le exige a un Gustavo Pedraza estar en alianza con un discurso como el del señor Parada, que el vicepresidente cruceño, también vicepresidente de Víctor Hugo Cárdenas, que señala que cuidado, las mujeres puedan abortar, ¿no? Piensan que si pueden abortar una de 11, igual que si puede abortar una de 80, mostrando, digamos así, no solamente una ignorancia, sino una indolencia frente a las mujeres. Una de 11, si está embarazada, claramente es porque ha sido violada, y una de 80 no se puede embarazar, listo, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo los encuentras ahí? ¿No crees que es también, digamos, empujar demasiado? Es que no es una utopía, Susana. ¿Por qué? Porque hay que entender cuál es el adversario principal. Cuando tú en política te pierdes en tu rumbo y cuál es tu adversario principal, pues te vas a equivocar en tu quehacer cotidiano. Y nosotros tenemos claro de que el 21F es un parteaguas. El 21F es un punto de inflexión respecto a cómo iba la política. Y el 21F se le dice no a Evo Morales. Y para que ese no se haga realidad, hay que ser pues consecuente con ese no. Ese no estaba basado en el respeto al 21F, estaba basado en la unidad, estaba basado en que hay que salvar la democracia y por lo tanto hay que
cambiar de modelo y cambiar de líderes, cambiar de gobernantes. Si esa es la premisa, hay que ser consecuentes con eso. Por supuesto que tenemos pues miles de divergencias al interior de la oposición, sin lugar a dudas. Pero ¿cómo se construye el Pero gobierno? si nos enfocamos en nuestras diferencias, ¿a quién beneficiamos? A Evo. Sí, pero ¿cómo se construye el gobierno? También no te suena incluso un tanto irresponsable decir, bueno, yo me lío, no importa todo lo que tengan dentro de la bolsa, ¿y cuál es el proyecto país? Porque luego a la gente hay que plantearle un proyecto país. No, por supuesto que hay que plantearle un proyecto país, hay que plantearle futuro. Pero si tú ves el caso, por ejemplo, de la concertación chilena frente a lo que fue Pinochet, ¿qué era primero? ¿Las diferencias entre la democracia cristiana y el Partido Socialista? ¿O era más importante, y no es que lo esté comparando Evo Morales con Pinochet, por favor, no llegado a ese extremo, pero lo más importante era sacarla, es decir, cambiar de modelo de la dictadura? Entonces, en este momento, lo importante al interior de la oposición, cosa que no se están dando cuenta, y por eso digo que hay seguramente algunos funcionales al MAS, de que lo importante era generar un proyecto unitario, un proyecto de futuro para poder vencerlo al MAS. Y este es un proceso que todavía se puede dar. Y entonces estas diferencias del querido Víctor Hugo con el querido Carlos Mesa, o con Jaime, o con el respetado Óscar Ortiz, son absurdas en términos del desafío del país, del desafío de la democracia y el desafío del futuro. Diego, ¿no te llama la atención que el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, que viene del mundo indígena, viene de un contexto donde la discriminación ha sido un factor clave, ¿no es cierto?, hoy se convierta en un discriminador, por ejemplo, del grupo LGTB? Sí, es totalmente extraño, pero esto responde también al tiempo que seguramente él y su hijo han estado también en Brasil, ¿no? Irumaki es amigo mío, por lo menos conocido, y obviamente yo creo que lo que está tratando de hacer Víctor Hugo es apelar a un voto al que ningún otro binomio te va a disputar, ¿no? Es ese voto conservador, porque además en Bolivia hay una alta importancia, digamos, según la encuesta de valores sociales que ha salido sobre la juventud y demás, se tiene que el 74% de 15 a 18 años, digamos, le dan importancia a lo que es la religión. Y esto en edades menores y en edades mayores va creciendo, ¿no? Hasta un punto de 84% de la importancia de la religión. De ahí yo creo que no hay espacio para que todavía no hay condiciones, sí es cacho sintomático y peligroso, pero no hay condiciones para que se dé un discurso bolsonarista, ¿no? Por eso yo digo que es un facilismo. El hecho de que incluso haya predominancia católica acá y obviamente Bolsonaro, digamos, allá en Brasil, el tema de las iglesias evangélicas, ya con el presidente, no recuerdo bien si es el alcalde de Río o de Sao Paulo, que es evangelista total, el tema de financiamiento que tienen allá. Además, no tenemos que olvidar que una de las propuestas fundamentales de Bolsonaro en su campaña era la seguridad. Acá, de acuerdo a esta encuesta que te menciono, la gente se siente muy segura, se siente feliz, se siente tranquila. Obviamente le dan importancia a la religión, pero yo creo que es tratar de implantar un modelo que ha funcionado en otro lado para hacerlo acá, ¿no? Es como un outsider, digamos. ¿Qué año has nacido? Yo he nacido en 1998, tengo 20 años. Bueno, cuando tú has nacido, Jaime Paz ya había dejado hace muchos años de ser presidente. Sí. ¿Qué opinas tú, un chico que nació en el año 98, que Jaime Paz quiera volver a la política, un intento, digamos, de presentarse como una alternativa para la presidencia? ¿Qué opinas tú sobre esto? A ver, yo conozco a Jaime Paz, he tenido la oportunidad de charlar con él alguna vez. Es una persona bastante amena. Sí, es simpático. Además es como un abuelito, ¿no? Pero creo que entrar en el tema del problema de Jaime Paz es que cuando te propone algo que parece innovador, el hecho de que tenga tanto tiempo transcurrido, tantos años, lo hace anacrónico, ¿no? El proponer el Silicon Valley en Cochabamba, el tratar de salir con el federalismo, creo que la edad, digamos, sí, y bueno, las características que ha tenido su gobierno y él como político, obviamente van en contra de él. Y a esto sí yo me sumo lo que dice Valeria, y creo que es algo que el mismo gobierno no está viendo. Yo entiendo que el gobierno no haya propuesto renovación en cuanto a nombres, ¿no? Y es lo que tú criticas, digamos. Hay gente
que puede ser muy joven, pero no tiene renovación en ideas, ¿no? Pero, y yo creo que está pasando lo mismo dentro del MAS. Es lo que digo, ¿no? Desde el 2005 se va manejando una agenda, se va manejando un mismo sujeto político. El país ya ha cambiado de agenda, ya ha cambiado de discurso y el MAS sigue repitiendo lo mismo, ¿no? Te sigue apelando a esa confrontación entre los de la derecha, cuando Mesa muy bien puede citarse, digamos, entre centro-izquierda, digamos, entre los de la derecha, el imperio. Es un discurso que ya es totalmente anacrónico, que no se adecua a la realidad, no se adecua a lo que es la Bolivia de hoy en día, ¿no? Y esto lo ves, digamos, con el tema, lo que dice Valeria, el tema de aborto, matrimonio LGTB, distintas causas que pueden denominarse progresistas, pero que hoy en día no son atendidas por el gobierno. Valeria, tú que estás en el centro de la política, quiero que nos cuentes algo. Y del poder. Lógicamente, su partido está en el poder. Claro, es poder. Claro. Quiero que nos cuentes algo a esta mesa y a la gente que nos está viendo, porque yo he tratado de hacer una averiguación, pero sin mucho éxito. ¿Quiénes y a quién, de dónde vienen y a quién representan, si tú los conoces, Pambol y también el Frente para la Victoria? A ver, te voy a hablar de información que yo tengo no confirmada, de información que circula en la Asamblea Legislativa a causa, por ejemplo, de que mi colega, que además es amiga mía, Jimena Costa, ha aparecido militando en las listas del Pambol, ¿no? Ah, sí, la escuché en la radio. Sí, bueno, lo que sabemos del Pambol es que es un partido que se ha constituido este año ha adquirido su personería jurídica, de ahí que, por ejemplo, mucha gente que tiene menos de 25 años haya aparecido en esas listas. Está claro que han hecho, desde mi punto de vista, alguna especie de mal uso de datos. Eso tendrá que confirmarlo el Tribunal Supremo Electoral en su momento, o incluso las personas, los ciudadanos y las ciudadanas que han sido víctimas de estas inscripciones truchas, pero han conseguido su personería jurídica este año. Se dice que Pambol responde a una estructura de uniformados, o más bien uniformados vinculados a alguna logia. Yo no tengo ningún tipo de confirmación al respecto, reitero, lo que se escucha en los pasillos de la Asamblea Legislativa a causa de que muchas y muchos colegas han terminado apareciendo, colegas del MAS, colegas de la oposición, han aparecido militando en este partido. Uno de los casos, creo, interesantes de mencionar es el del diputado, colega mío y compañero de partido, Edgar Montaño, cruceño, que hace más de 2 meses, en conferencia de prensa, denuncia que por una averiguación al margen de las primarias, identifica que él es militante de Pambol. Entonces, el diputado hace una conferencia de prensa y denuncia que sus datos han sido utilizados para fines que seguramente tienen que ver con el hecho de obtener la personería jurídica por parte de Pambol. No sabemos quiénes son, no sabemos cuál es su proyecto político, no sabemos cuál es su principio ideológico. A causa del debate de las militancias truchas, un poco googleando y demás, nos hemos enterado que son un partido que no se define ni de derecha ni de izquierda, no se sabe quiénes son. Su líder, que lamentablemente ha fallecido hace un par de meses, es una persona que al menos yo no conozco del mundo de la política, una persona que nunca ha estado vinculado, digamos, a debates de la política. Exactamente, lo cual es bastante extraño, nos deja bastantes preguntas. El Frente para la Victoria, por su parte, es una organización política que hoy mismo tiene muchas alcaldías, no muchas. Si no me equivoco, alrededor de una 20 de municipios los gobierna el Frente para la Victoria. Se ha tratado en muchos de los casos, particularmente en el de Cochabamba, de disidentes de otras organizaciones políticas. Esto, creo yo, y en términos reflexivos, tiene mucho que ver con lo que decía anteriormente. A la política hay que saberla, ¿no? Yo no quiero decir que un perfil que sea un outsider del mundo de la política no pueda ingresar en ella. Pero lo que sí tengo que decir, y mi experiencia me lo ha enseñado así, a la política la tienes que conocer. Tienes que saber que lo que tú sueñas, tus utopías, tu ideología, tus deseos,
que los tienes que mantener, porque esos son principios, por ejemplo, que yo tengo, tienen que encontrar una forma para vivir y estar en el mundo de la política. En suma, está el ejercicio mismo de la política, el lograr consensos, el sostener un debate, el rebatir posiciones. No son cosas. Es avanzar hasta donde mejor se pueda. Exactamente, ver cuánto logras hacer, digamos. Entonces creo que mucho de esto tiene que ver con gente que ha venido militando en otros partidos, incluido el mío, el Movimiento al Socialismo, que luego se ha entrado al Frente para la Victoria. Entonces esos dos casos son interesantes porque son bastante desconocidos para la mayoría de la población. Sin embargo, ahí están, son cosas que suceden en el mundo de los partidos políticos. Creo que Panbol ha agarrado esa estrategia que tenía antes el neoliberalismo, los partidos neoliberales más bien. Hoy, a propósito, con el proceso de las elecciones primarias, las ciudadanas y los ciudadanos tenemos la posibilidad de verificar si estamos o no militando en un partido en contra de nuestra voluntad. Antes, en 1990, nos los dice la historia, nos los dicen los registros, la hemeroteca, en los 90s, en los 80s, los partidos políticos usaban tus datos de la cooperativa de teléfono, del banco, de la cooperativa de luz, de la universidad, del colegio de tus hijos, no sé, de donde sea, y los ponían en sus listas para conseguir personerías jurídicas y tú jamás te ibas a enterar. Jamás te ibas a enterar. Entonces, son cosas interesantes que se están dando en el marco del proceso de democratización, ¿no? Interesante, Valeria, lo que nos has contado. Para mí todo una novedad de estos dos partidos. No conocía nada, la verdad. Roberto, lo ultimito ya para cerrar. ¿Van a seguir haciendo política? ¿Se van a mantener en la alianza? No. Hoy día sale una noticia de urgente.bo que dice que los verdes no serían problema en volverlos a aceptar, en volver con ustedes. Qué amables. No, pues rechazamos también tanta amabilidad. Nosotros ya hemos planteado no participar en estas elecciones primarias, no participar a la cabeza de Samuel en las elecciones del 2019, y entendiendo que Samuel era seguramente el hombre más capacitado para gobernar este país. Probablemente no tiene el carisma como candidato, pero sin lugar a dudas es el hombre más capaz que hay en estos momentos. Pero bueno, Samuel hace un sacrificio, Unidad Nacional se hace a un lado de este proceso, no vamos a volver a ninguna alianza, vamos a generar un trabajo político para trabajar en la unidad desde fuera de las elecciones primarias, desde fuera de los binomios, para poder apoyar con todas las fuerzas. En ese tema también estará seguramente Tuto y varias otras personalidades que no están en los binomios, para que en el momento adecuado, mayo, junio del próximo año, podamos apoyar al que mejor esté posicionado. Nuestro homenaje entonces ahora al trabajo de la unidad y el trabajo que se está dando en las agrupaciones ciudadanas, a las dos marchas, las marchas que se dan desde los Yungas, que están en el altiplano en estos momentos. Nuestro homenaje a toda esa juventud, esas personas que están sacrificando por el tema de evitar la reelección de Evo Morales y seguramente más adelante por el tema de la unidad. Me tengo que ir a un corte, voy a volver contigo. Diego, quédese con nosotros en esta casa, nuestro hotel, ya para las conclusiones. Volvemos ya a la conclusión de nuestro programa sobre el análisis de los binomios. 30 segundos, Diego, ¿qué le quieres dejar a la gente? Bueno, básicamente que el tema de estas primarias no son elecciones porque no hay opción a elegir a ningún momento, el anacronismo del movimiento al socialismo y básicamente los errores que se han cometido en la oposición, que es porque, y dan a entender que básicamente no estamos viviendo un estado de excepcionalidad, que es lo más grave entre la gente opositora, ¿no? Se dice mucho del discurso de dictadura, de peligro de pérdida de democracia, pero si es así, te alías en un solo bloque y vas a disputar a las elecciones en esa forma, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí se ha perdido mucho y hay que esperar a la siguiente elección para que toda una casta política se jubile. Gracias. Roberto. Qué duro.
Bueno, gracias Susana, que Samuel y Unidad Nacional va a construir el proceso de unidad desde fuera de lo electoral, pero desde dentro de lo político. La política hay que entender como algo mucho más allá de lo electoral y que estamos convencidos que la unidad es un proceso y seguimos enarbolando la bandera de la unidad porque creemos que es posible derrotar a Evo Morales y que es posible que exista un futuro después de Evo. Bolivia está primero, decimos nosotros, y esa es nuestra tesis. Y creo que las primarias son simplemente un ejercicio de Evo Morales y de García Linera para demostrar lo fuertes que son con su 1 millón de militantes frente a seguramente algunos pocos miles del resto de los partidos. Gracias, Roberto. Valeria. El MAS no es anacrónico, tengo que diferir, de hecho, con esto. El escenario que te muestra, Diego, las redes sociales no es el escenario de la realidad. Voy a ponerte 2 ejemplos. La ley de identidad de género se ha gestado desde el movimiento al socialismo. El debate del aborto lo hemos dado y lo hemos defendido desde el movimiento al socialismo. Nuestra agenda progresista está sobre la mesa, necesitamos profundizarla y lo vamos a hacer en la medida en la que la oposición también tenga ganas de mirar hacia adelante en ese sentido. Me quedo, Susana, con una reflexión tomando la tuya en torno al binomio del Bolivia dice no. Definitivamente creo que podrían haber planteado un binomio más interesante que mire más al oriente, por ejemplo, con Ernesto Suárez. No lo han hecho, supongo que quieren ir por Potosí con su candidato a vicepresidente, lo cual le complica aún más el escenario a la poca creatividad del binomio de Carlos Mesa. Muchísimas gracias, Valeria, gracias, Roberto, gracias, Diego. Gracias, por supuesto, a usted por habernos acompañado esta noche en esta Casa No es Hotel. Quédese en la programación de ATV y con nosotros hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches. Hotel.